El Instituto Psiquiátrico Dr. José Horvitz Barak y el Hospital Psiquiátrico El Peral pertenecen a la Red Pública de Salud Mental. A pesar de que estos dos son reconocidos en ámbitos de psiquiatría, existen diversas denuncias de malas prácticas y vulneraciones a los derechos humanos al interior de estos recintos. Ella la amarró a mi amiga, ¿ya? Y casi se la viola. Lo que está ocurriendo al interior de estos lugares ha sido informado a las autoridades desde hace más de 5 años. Está ya documentado en el informe anual del año 2014 del Instituto Nacional de Derechos Humanos cómo hoy día la legislación chilena en materia de salud mental tiene muchas cosas pendientes por armonizar y por ajustar. A mediados de 2016 se presentó un proyecto de ley que busca la protección de los derechos humanos de las personas al interior de los hospitales psiquiátricos. Sin embargo, esta iniciativa ha sido postergada por más de 4 meses en el Congreso. El problema es político, no es técnico. Nada de lo que ocurre en el hospital psiquiátrico no se puede hacer afuera de mejor manera. Así de simple. No son solo testimonios de personas que han sido internadas, sino que se trata de un secreto a voces del cual las autoridades de diversas instituciones del área son conscientes. En el siguiente reportaje se darán a conocer algunas de las denuncias de vulneraciones a los derechos del paciente y, peor aún, a las violaciones de los derechos humanos. Actualmente en Chile hay solo 4 hospitales psiquiátricos públicos. 2 de ellos se encuentran en la región metropolitana y los otros en la región de Valparaíso. El Instituto Psiquiátrico Dr. José Horvitz Barak y el Hospital Psiquiátrico El Peral están ubicados en Santiago, en las comunas de Recoleta y Puente Alto respectivamente. Estos atienden en conjunto a más de 1.500 personas anualmente. Sin embargo, al interior de estos recintos, los internos están hacinados y son expuestos a tratamientos con electroshock, baños fríos, sobremedicación y otras formas de vulneración a los derechos humanos. El doctor Mauricio Gómez fue director del Hospital El Peral desde el año 1998 hasta el 2010. Tras su paso por el recinto, da testimonio sobre lo que sucede al interior de los psiquiátricos. Cada vez se han ido relevando con más importancia últimamente. Ahora tenemos la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención contra la Tortura, que ha ido incorporando temas como los tratamientos psiquiátricos, los aislamientos, las contenciones, los tratamientos sin consentimiento, el vivir en condiciones, en lugares donde no puedes salir, por ejemplo, ¿ya? Todo eso constituyen condiciones de vulneración y eso fue uno de los motores importantes para la transformación. El contexto legal en el que se encuentra la salud mental en Chile es deficiente en cuanto a la fiscalización de los servicios que se entrega al interior de estos recintos. Esto debido a que la única ley que rige el trato a los pacientes del área de salud mental es la Ley 18.600, promulgada en el año 1987, la cual establece las normas sobre deficientes mentales. Sin embargo, esta aún permite terapias con electroshock, esterilización e internación involuntaria. Por esta razón, un grupo de psiquiatras de la Universidad Católica dedicados a la investigación académica, liderado por el doctor Matías González, presentaron un proyecto de ley que busca regular la protección de los derechos humanos de los pacientes al interior de los recintos psiquiátricos. Nuestro país tiene una deuda pendiente. Creemos que la legislatura de Chile se tiene que poner al nivel de la legislatura de países desarrollados y en eso agradecemos profundamente el apoyo transversal de este grupo de diputados que no está... Los pacientes mentales tienen derecho
que son muy importantes de velar y de cuidar una sociedad que se aprecie ser una sociedad más desarrollada, va profundizando en una mirada más comprensiva del ser humano, y eso implica que además de pensar en crecimiento económico y cosas así, también pensamos en crecimientos sociales que equiparen la posibilidad que tienen todos los ciudadanos de ocupar un espacio en la sociedad y ser productivos. Este proyecto de ley surgió a raíz de diversas vulneraciones en contra de sus pacientes. Desde abril de 2018 hasta la fecha, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha recibido un total de 9 denuncias que involucran a los recintos hospitalarios psiquiátricos. Ahí se deja registro de que las prácticas que hoy día se desarrollan en estos establecimientos, en las cuales no se sustituye la voluntad de la persona internada y deciden otras personas por ella, por ejemplo, familiares o los propios equipos médicos, son prácticas que atentan contra su derecho a la toma de decisiones respecto a su salud, y por lo demás son prácticas que también implican afectaciones a su integridad física y psíquica, ya considerando el tipo de procedimientos que se llevan a cabo en estos establecimientos. Francisco tiene 32 años y padece de esquizofrenia, la cual lleva más de 6 años controlada. Él estuvo internado en 2 ocasiones en el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horvix Barak. Por decisión propia y junto a la de su familia, él prefiere resguardar su identidad, ya que por su enfermedad aún se atiende en el sistema público. Francisco da un testimonio sobre las vulneraciones que sufrió él y los otros pacientes al interior de este recinto, hechos por el que algunos exinternos dicen preferir vivir en la calle antes que en uno de estos centros. Sin embargo, a pesar de haber sido vulnerado, Francisco nunca pudo presentar una denuncia en contra del hospital. Fue en el año 2001 el Instituto Psiquiátrico Horvix Barak, que más conocido vulgarmente como la Avenida La Paz, y que queda en Recoleta. Y ahí, mira, nos mantenían con agua helada, y los chateros que se les dicen, que no sé si son técnicos o auxiliares de enfermería, nos cortaban el pelo nos rapaban, y eso era normal para ellos. Pero a mí me atendía una psiquiatra que estaba becada y yo estaba pagando, entonces me atendían más que los demás que no pagaban. Y ella le dijo a mi mamá que me comprara un medicamento que se llamaba olanzapina, que en ese tiempo el Ministerio de Salud no lo daba gratis. ¿Y ustedes dentro de su investigación lograron coincidir si se vulneran realmente los derechos humanos dentro de los hospitales psiquiátricos? Sí, mira, ese tema está ya documentado en el informe anual del año 2014 del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ya que contempla un capítulo sobre autonomía de las personas con discapacidad, donde se explica muy bien cómo hoy día la legislación chilena en materia de salud mental tiene muchas cosas pendientes por armonizar y por ajustar a los estándares internacionales. En el mismo capítulo del informe anual se menciona, por ejemplo, cuál es la situación en relación a la terapia electroconvulsiva, a la psicocirugía y a las esterilizaciones, que son prácticas que todavía es legal aplicarlos sin el consentimiento de la persona a quien afecta. Cuando yo entré, a mi mamá lo primero que le ofrecieron, si quería electroshock. Y mi mamá les dijo que no, porque probaran con alternativas médicas, o sea, con medicamentos, con la alternativa farmacológica. Y nunca me han hecho electroshock porque mi apoderado de mi mamá se me daba siempre. ¿Y le tocó tener compañeros que sí fueron tratados con electroshock? Sí, pero eso lo hacían en otra parte. Yo estaba en el galpón, en las habitaciones, pero sí supe que le hicieron electroshock, y no sé si le hará
le habrá hecho bien o mal, pero sí le hacían electroshock. Lo que pasa es que parece que en el Instituto Horvitz la primera opción es el electroshock y después y si no funcionan los medicamentos. Durante su testimonio, Francisco relata la ineficiencia que recibió la segunda vez que estuvo internado. Esto debido a que se escapó sin mayores inconvenientes de una manera muy simple. Estuve un mes, pero como yo me sentía que ya estaba bien, me escapé. Y mi mamá, como vio que estaba bien, no me devolvió. ¿Por qué tomó la decisión de escaparse? No, pues es que ahí porque me sentía bien y porque ya no quería estar encerrado. No le quedaba sentido que si yo me sentía bien. Y de segunda vez estuve sin pagar. O sea, no tenía lo que le pasaba a los pacientes en el 2001 que yo vi, que la psiquiatra en este caso me atendía poco. No me veía lo que yo esperaba. ¿Y cómo se escapó usted del hospital Horvitz? Agarré confianza con los funcionarios y dejaron la llave puesta en la puerta y salí caminando y los guardias no están ni ahí porque eso no es una cárcel. Entonces yo salí caminando y como alguien que va a visitar a los enfermos. Y me fui como que en Recoleta y después me vine caminando hasta Renca, hasta mi casa. Históricamente, esta parte de la salud siempre ha sido la más rezagada. Recién en 1800 salió la primera ley de salud mental, también conocida como Ley de Casas de Oratez. Entre 1800 y principios de 1900, el objetivo de esas casas era contener a quienes, por su inestabilidad mental, debían estar separados de la sociedad. En el año 60 hubo una gran revolución que cambió la perspectiva médica, ya que no solamente había que alejar a quienes padecían de algún problema mental, ahora había que reinsertarlos en la comunidad. Los avances iban creciendo hasta la dictadura. En ese periodo se cortó abruptamente el presupuesto de salud mental hasta el retorno de la democracia. En el 2000 surgió la idea de plantear un nuevo plan de salud mental, el cual sigue en desarrollo. Carla Mardones padece de esquizofrenia y hace más de 9 años reside en uno de los hogares protegidos del Hogar de Cristo, ya que su familia no puede cuidarla. Ella ha estado 12 veces internada en el Hospital Horvitz, la última de ellas a finales de 2018. ¿Qué era lo que más te gustaba del hospital? Las camas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno está en el invierno, podía invernar, acostarse. A colocarse. Qué rico. ¿Alguna historia chistosa? No, solamente cuando empezaba a brincar en los sillones y los daba vueltas. ¿Y tienen juego ella? No, es que yo empezaba con los sillones a brincar y los daba vueltas con una amiga. Pero eso fue hace mucho tiempo atrás. Ya, ¿pero no te retaban si hacías eso? Sí, me retaban. ¿Te retaban? Sí. A pesar de que los tratamientos proporcionados por este hospital han sido efectivos en ella, ya que lleva más de 6 meses estable, le ha tocado conocer hechos de vulneración al interior de este recinto. ¿Qué le cambiarías al hospital? Habría un doctor. A un doctor le cambiaría. ¿Por qué? De urgencia. Ya. Porque la amarró a mi amiga. ¿Ya? Y casi se la viola. ¿En serio? Sí. Y no tiene, ¿cómo se llama? No tiene identificación. Ya, él no anda con una identificación acá. ¿Y ustedes entre los pacientes sabían eso? ¿Que él era peligroso? Sí. Y trataban de evitarlo a toda costa. Pero los demás doctores se pronunciaban al respecto. ¿Los demás doctores hacían algo? ¿Sabían No. eso? ¿No sabían? No sabía. Ya. Pero yo lo tengo identificado ese doctor. Ya. ¿Pero tú le contaste a alguien adentro? ¿Algún doctor? No. Ya. Solamente sabe mi amiga y yo. Ya, solo ustedes dos. ¿Y qué sabes de tu amiga hoy en día? Si estaba internada. No está internada. Ya. ¿Y cómo era tu Yo trato? estuve en urgencia, pero igual tuve 2 partes con los doctores. Ya. ¿Tú estuviste recordada al Sí, porque respecto? si me tocaba con ese doctor.
Me da miedo. La única denuncia ingresada ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos que pudo ser judicializada ocurrió aquí, en el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horvitz Barak. Esta ingresó como una violación, sin embargo, gracias a la gestión de Francisca Figueroa, logró ser tomada como una violación con características de tortura. En el caso de la denuncia por violación, esa nos llegó, un par de días después, desde que se tomó conocimiento de esto al interior del hospital, y lo que hicimos fue de inmediato organizar un equipo que fue al hospital a ver a esta joven. La entrevistamos, levantamos todos los antecedentes que tenía a disposición el establecimiento y presentamos una querella por tortura. Al día de hoy hay un proyecto de ley que se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Congreso. Esta propuesta no se presenta como una ley de salud mental, pero sí busca promover la protección de los derechos de los pacientes, ya que dentro de estos hospitales se está vulnerando los derechos humanos de ellos. Sobre esto, Matías González, uno de los principales creadores del texto, establece que uno de los principales motivos de la ley es el incumplimiento del país con los estándares internacionales. Distintos tratados firmados para la protección de derechos que están firmados pero que no se hacen realmente efectivos en nuestro país. Así que también el cumplimiento constitucional. Eso es muy complejo para ponerse tratado como país. ¿Y cree como profesional que sería mejor terminar con los hospitales psiquiátricos? Eso creo que es muy poco probable que ocurra. Unas veces que se ha intentado hacer desarmar los hospitales psiquiátricos, ¿no? en su totalidad, ha sido en algunas experiencias bastante poco afortunadas. Se sugiere hoy es que los hospitales psiquiátricos sean parte de un hospital general, no estén fuera del hospital general. Desde el 2016 en este país todos los hospitales nuevos que se construyen por el Estado tienen que tener un servicio de psiquiatría dentro del hospital general. La opinión de Matías González es muy distinta a la de Mauricio Gómez, ya que ellos defienden diferentes posturas ante el futuro de los hospitales psiquiátricos. Por su parte, Gómez asegura que hay que abolir estos recintos, en los casos de larga estadía, debido a que dentro de estos tratamientos se generan circunstancias que facilitan la violación a los derechos humanos. Esto debido a que la privación de libertad es un factor de violencia. Lo que necesita la gente para mejorar su calidad de vida es dormir en un lugar, trabajar en otro, educarse en otro, ir al médico en otro, divertirse en otro, que es lo que hacemos nosotros. Nosotros no tenemos un enfermero, un profesor en la casa, ahí nos morimos de aburrimiento, digamos, y nos enfermamos, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que pasa en los hospitales psiquiátricos? Donde tú puedes tener el mejor hospital psiquiátrico, pero le das todo en ese lugar, le gobiernas la vida en su conjunto y lo aniquilas como persona. ¿Qué es lo que le pasa a cualquier persona que es gobernada en todos los aspectos de la vida, desde que te levantas hasta que te acuestas, qué comes, cuándo te tomas los medicamentos, si elegir lo que quieres comer, si tienes sed o no tienes sed, si quieres ir al cine o no quieres ir al cine, ¿me entiendes? Todas esas cosas que parecen decisiones mínimas hacen la vida. No son las grandes decisiones las que nos cambian la existencia. ¿Y qué tan probable cree usted que es poder abolir los hospitales psiquiátricos para empezar a expandir este sistema que usted dice? Yo creo que es un tema de voluntad política y de ley. Yo a esta altura creo que lo que falta a este país es una ley de salud mental que lo haga exigible. En muchos países tienen leyes que lo hacen exigible, pero la resistencia institucional no lo permite. O sea, el problema es político, no es técnico. Nada de lo que ocurre en el hospital psiquiátrico no se puede hacer afuera de mejor manera. Así de simple.
El Open Door, un lugar aislado de la sociedad construido en la falda de un cerro. Este recinto cerró su política de puertas abiertas debido a que la normativa vigente no permite el ingreso de nadie en su interior. Por esta razón, el establecimiento cerró sus puertas a todo público, aludiendo a la protección del paciente. Pero, ¿qué tan resguardados están en su interior? ¿Cómo era el tema de los tratamientos a los pacientes? ¿Se estaban vulnerando? ¿Estaban recibiendo un tratamiento adecuado? ¿Estaban en condiciones óptimas dentro del hospital? No, indudablemente que no. O sea, ya el plan estratégico del Peral, nosotros hubo mucha crítica a eso, porque nosotros en el propio plan estratégico hacemos una declaración de que en el hospital se violan los derechos humanos. Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos aseguran que como institución ellos no pueden hacer más que un seguimiento en los diversos ámbitos de las vulneraciones a los derechos humanos. Esto se da a pesar de lo establecido por organismos internacionales, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece, entre otras cosas, que se respete la integridad física y psíquica de la persona. El estándar de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que es un instrumento de derechos humanos que el Estado de Chile ha ratificado y lo ha incorporado en su legislación interna. Eso quiere decir que es obligatorio para el Estado cumplir con la Convención. ¿Ya? El estándar es de prohibición absoluta a la internación involuntaria y el tratamiento forzado. ¿Ya? El tema es que nuestra legislación todavía está pendiente de armonizarse a este instrumento. Por lo tanto, todavía están vigentes en Chile las normativas que permiten estas prácticas. Desde el gobierno aseguran que la situación actual de los hospitales psiquiátricos ya se está reformulando. Esta afirmación proviene del proyecto de ley que actualmente se encuentra en el Congreso y del nuevo Plan de Salud Mental que inició en 2017. Este es viejo, para hacer un protocolo de muerte bajo control. Pero no es suficiente en el sentido que el proyecto de ley original incluía varios otros elementos que pueden favorecer o ayudar no solamente en disminuir la vulneración de los pacientes, mejorando la regulación que hay, sino que también en mejorar la salud mental. Pero cuando estamos hablando de larga estadía, es decir, personas que viven en hospitales psiquiátricos a nivel internacional, se ha mostrado que esas personas tienen mayor riesgo de enfermar y de morir, y por lo tanto, y también mayor riesgo de violación de los derechos humanos, y por lo tanto es necesario evitar de que hayan ese tipo de casos. ¿Dónde debieran estar esos pacientes? Debieran estar efectivamente en la comunidad, en residencias o en dispositivos que son diseñados para eso. Mauricio Gómez, quien también fue jefe del Departamento de Salud Mental entre los años 2014 y 2018, está de acuerdo con la opinión de Matías Irarrázaval, en que no solo basta con regular lo que ocurre al interior de los hospitales psiquiátricos. Ahora, indudablemente que la preocupación de la autoridad y del Estado, yo ni siquiera diría de la autoridad de salud, sino que del Estado respecto a la salud mental, todavía no es suficiente. ¿Ya? Nosotros, o sea, si uno mira se habla mucho del porcentaje de plata de salud mental respecto a la salud. Y eso es como un reflejo como del interés de la sociedad por el tema, pero es muy difícil saber a cuánta plata corresponde, porque los presupuestos de salud han sido muy expansivos en Chile, ¿ya? Entonces, si Chile tuviera un ministerio de social que funcionara, debiera hacerse cargo del apoyo social a la discapacidad. O sea, no tiene por qué salud a las casas. O sea, salud tiene que darle el tratamiento a esas personas que viven en esas casas, en la atención primaria, en los centros, en los comunitarios. Aquí está la avenida del Peral, o el Peñón, no me acuerdo cómo se llama ya. El Peral. Y esa pared es la que está destruida, ¿cierto? Claro, entonces nosotros como estábamos en rehabilitación por el tema del consumo de droga, veíamos cómo pasaban los cabros desde la calle, adolescentes, jóvenes, con copete, ¿cachai? Para irse a los edificios abandonados, ¿cachai? Hay guardias que circulan constantemente, pero se escapa la gente de la cárcel, no se va a poder meter a un lugar que está sin reja.
Yo caí en una depresión por la muerte de mi papá y empecé con el consumo de cocaína. Bueno, fueron como 3 años en donde estuvieron amistades, familia, presionándome para que dejara el consumo, hasta que finalmente pedí ayuda y me interné en el Hospital Psiquiátrico El Peral, en la unidad de patología dual. Ricardo hoy en día se encuentra rehabilitado hace aproximadamente 4 años. Tras su paso por el hospital, decidió dedicarse a guiar y acompañar a personas que estén pasando por la misma situación que años atrás él mismo vivió. Esto se debe a las historias de abandono que le tocó conocer al interior del Peral. Como de 10 años, 12 años más o menos, no recuerdo bien el tiempo. Pero hay personas que estaban internadas desde mucho antes en abandono en el hospital, antes que saliera la ley. Ya esas personas se mantienen en el hospital, ¿cachai? Y el hospital ha sido como súper acogedor en ese aspecto. Mario, un caso que trabajaba ahí mismo en el hospital, en el área de ¿cómo se llama esta cosa? Es como riego, jardines, comarca se llamaba. Tenía como 55 años y él estaba de los 18 años en el hospital. Intentamos obtener respuestas desde el Hospital El Peral. Sin embargo, la institución no nos dio mayores antecedentes y nos negaron el acceso al lugar. Además, aseguraron que en su interior no se vulneran los derechos humanos. Cerca de 1.700 de los internos que han pasado por alguno de estos hospitales no tienen un lugar seguro donde vivir. Esto se debe a que no son recibidos por sus familias una vez que son dados de altas o no tienen vínculos con personas que los puedan acoger. El Hogar de Cristo cuenta con 14 hogares protegidos en Santiago, de los cuales 5 se encuentran en la zona norte de la capital. La finalidad de estos es poder darle un hogar a aquellas personas que hayan pasado por un recinto hospitalario, para poder reinsertarlos y darles una vida lo más normal posible. Las personas que se encuentran viviendo en estos hogares padecen de diversas discapacidades mentales. Por esta razón, se atienden ambulatoriamente en los hospitales de la zona norte de la capital, tal como lo es el caso de Carla. En Estación Central hay 5 hogares protegidos, de los cuales 4 son mediana supervisión. Eso quiere decir que hay una monitora por casa que trabaja en horario de lunes a viernes de 8:30 a 5:30, y hay uno que es 24 horas. En el caso de los chiquillos de los hogares de mediana supervisión, en algún minuto puedan o vivir de manera independiente o ser partícipes del programa Vida Independiente o directamente vivir en el hogar de tránsito a la vida independiente. En general, casi todos los casos son porque sus familias no pueden tenerlos en las casas, o porque históricamente sus descompensaciones a nivel psiquiátrico han sido muchas, o su descompensación en algún minuto ha sido agresiva, que generalmente es cuando las familias deciden que no pueden vivir con ellos. Sin embargo, no todos los hogares protegidos se rigen de la misma forma. Incluso hay algunos que caen en la clandestinidad. Son negocios familiares que se generan para el cuidado de pacientes mentales, pero que no cumplen con los estándares mínimos de cuidado médico que requieren las personas. Yo creo que falta acá en Chile es el tema de hay muchas residencias informales. Y ahí el sistema está medio atado de manos, porque también ahí lo que correspondería sería cerrarlas y que el Estado dispusiera de los recursos para generar más residencias para sostener a todas esas personas. Y ahí hay una brecha que es complicada. Ahí hay una deuda enorme. Y que ahí, claro, y ahí nuevamente todo el mundo mira a salud. Y no. Esas personas lo que reciben en esas casas no es salud. Reciben una prestación social. Porque la salud la reciben afuera. O sea, es como que esas personas viven en un lugar donde se toman los remedios, digamos, pero no es que sea una prestación de salud. La prestación de salud ocurre en el centro comunitario donde van a atenderse, en la atención primaria. Entonces es una prestación social en que una familia monta la casa y a veces son decentes y a veces no son tan decentes.
A pesar de las diversas opiniones frente al futuro de los hospitales psiquiátricos, la tarea de las autoridades ahora es impulsar a que este proyecto sea aprobado por el Congreso, ya que se encuentra en segundo trámite constitucional del Senado, para que al menos los pacientes al interior del Jorvix y el Peral y de toda la red de hospitales psiquiátricos puedan tener una estadía digna, sin el miedo a que sus derechos sean vulnerados.